Seguro que más de una vez hemos tenido esa sensación, ¿verdad? De que todo va demasiado rápido, de que el mundo cambia a una velocidad de vértigo. Pues ojo, porque no es solo una sensación, es real. El ritmo de la historia, de nuestra historia, no es que sea constante, es que está pisando el acelerador a fondo, de forma exponencial. Y hoy vamos a ver exactamente por qué. A ver, fijaos en esta línea del tiempo. Es brutal. Desde la revolución neolítica, cuando empezamos con la agricultura, hasta la revolución industrial, pasaron casi 12.000 años. Una barbaridad. Pero es que luego, entre la industrial y la digital, la cosa se comprime a apenas 220 años. ¿Se ve el patrón? Los saltos que cambian el mundo por completo cada vez están más y más juntos. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué motor secreto está haciendo que la historia vaya cada vez más deprisa? La respuesta, como casi siempre, no es simple. No es una sola cosa, sino la combinación de dos ideas clave que han ido evolucionando. Así que para desentrañar el misterio, vamos a tener que abrir el capó de la historia y ver las dos piezas principales de este motor. Y no es solo la tecnología, es algo más profundo. Es cómo la propia sociedad se da energía a sí misma para seguir cambiando. La primera pieza es lo que llamamos excedente. Y cuidado, que no es simplemente lo que sobra después de comer, no. Pensemos en ello como el combustible. Es esa acumulación de recursos que, por primera vez, le permite a una sociedad dejar de pensar solo en sobrevivir día a día y empezar a construir cosas más grandes, a que la gente se especialice, a innovar. Vale, y si el excedente es el combustible, la segunda pieza es el motor en sí, el bucle de retroalimentación. ¿Qué es esto? Pues es un mecanismo que se autoperpetúa. Imagina un ciclo donde el resultado de algo que haces se convierte en la gasolina para hacerlo mejor y más rápido la próxima vez. Es el clásico efecto bola de nieve. Entonces, aquí está la tesis central, la idea clave de todo esto. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia es el tipo de excedente. Y cada nuevo tipo de excedente ha creado un bucle, un motor, mucho más rápido que el anterior. Y claro, el resultado es que la historia acelera. Vamos a verlo paso a paso, revolución a revolución, para que quede súper claro. Venga, pues empecemos por el principio de todo. En los mismísimos inicios de la civilización, vamos a ver esa primera gran transformación. Fue lentísima, un proceso de siglos, pero sin ella, nada de lo que vino después habría sido posible. El primer gran cambio, el primer excedente que tuvimos como especie fue la comida. Pero no cualquier comida, sino comida que se podía guardar. La agricultura, vamos, esto lo cambió todo. Por primera vez, la humanidad se liberó de esa tiranía de tener que cazar o recolectar cada santo día solo para poder comer. Este fue nuestro primer combustible para el cambio. Y claro, con ese combustible se puso en marcha el primer motor, el primer bucle. Era un bucle social. Si hay más comida, la gente se puede asentar en un sitio. Si no todo el mundo tiene que ser agricultor, pues aparecen los artesanos, los líderes, se crean jerarquías para organizar todo aquello. Y el conocimiento sobre cómo cultivar mejor o cómo organizarse se iba pasando de generación en generación. Pero, ojo, muy despacio, era un bucle a cámara lenta. ¿El resultado de todo esto? Pues un cambio que tardó, agarraos, unos 6.000 años en asentarse del todo. 6 milenios. Para nosotros hoy es una locura de lento, pero esa fue la primera velocidad de la historia. El punto de partida. Y ahora pegamos un salto gigantesco en el tiempo. Nos vamos miles de años hacia adelante, a la siguiente gran sacudida. Aquí es donde la historia mete segunda, o tercera directamente. En la revolución industrial, el excedente cambia por completo. Ya no hablamos de sacos de grano. Ahora el excedente son bienes fabricados y, sobre todo, capital, dinero. Y esto es otra liga. El capital no se pudre, se puede mover fácilmente y, lo más importante, se puede reinvertir para crear más capital, un combustible muchísimo más explosivo. Y aquí pasa algo fascinante, que va más allá de lo económico. Cambia nuestra forma de ver el tiempo. Un filósofo, Reinhard Koselleck, lo explicó muy bien. Hasta entonces, la gente esperaba que el futuro fuera más o menos como el pasado. Pero en la era industrial, de repente, todo el mundo empieza a esperar que el mañana sea totalmente diferente, que haya progreso, cambio. Nace esa sensación de aceleración constante que nos persigue hoy. El bucle aquí es puramente económico. La frase que lo resume todo es: el tiempo es oro. El mecanismo es simple. Inviertes capital en una máquina, produces más rápido, ganas más capital y lo vuelves a reinvertir en una máquina aún mejor. Y así sin parar. Y si a eso le sumas inventos como el tren o el telégrafo, que básicamente aniquilan las distancias, pues el ciclo se dispara. Y con este nuevo motor industrial, el tiempo que tarda la revolución en cambiarlo todo se desploma. Pasamos de 6.000 años a 150. Es casi 40 veces más rápido. La historia, definitivamente, había metido una marcha más. Y llegamos a hoy.
a nuestra época. La última pieza del rompecabezas. Aquí es donde la aceleración deja de ser una curva y se convierte en una pared vertical. Las reglas del juego cambian por completo. Porque el excedente ahora es algo que ni siquiera podemos tocar. Es inmaterial, son datos, es información. Y esto es una revolución total. ¿Por qué? Porque los datos se pueden copiar infinitas veces, con coste cero. Se mueven a la velocidad de la luz. No hay fábricas, no hay barcos, no hay límites físicos. Y el bucle, el motor de nuestra era, es el algoritmo. Pensemos en cualquier sistema de recomendación, da igual de qué. Te sugiere algo, mide si te gusta o no, y usa esa información, ese dato, para afinar la siguiente sugerencia, pero lo hace al instante. Este ciclo de aprendizaje, este bucle cerrado, hace en segundos lo que antes, en la era industrial, costaba años de estudios de mercado. El resultado, pues que el tiempo que ha tardado esta revolución en cambiar el mundo se ha reducido a unos 30 años, o sea, lo que dura una generación. La curva de la que hablábamos al principio se ha puesto prácticamente de pie. Bueno, pues vamos a atar todos los cabos. Vamos a resumir lo que hemos visto y a reflexionar un poco sobre qué significa vivir en este mundo que parece que ha quitado los frenos. Esta tabla es perfecta para verlo todo de un vistazo. El patrón es cristalino. A medida que la materia prima del cambio se hace más abstracta, menos física, pasamos del conocimiento de la tribu al capital y del capital a los datos, la velocidad del motor, del bucle, se dispara de forma exponencial. No es lineal, es exponencial. Claro que toda esta velocidad tiene un precio. Hay un sociólogo, Hartmut Rosa, que habla de esto como una especie de enfermedad social. Dice que vivimos atrapados en la urgencia, en un presentismo total, pero sin un rumbo claro. Vamos rápido a ninguna parte. Tanta velocidad no nos deja tiempo para pararnos a pensar hacia dónde vamos, para construir un futuro que de verdad tenga sentido. Así que, en resumen, y para que os quede la idea principal, cada gran revolución histórica se define por su tipo de excedente. Ese excedente es el combustible de un motor, un mecanismo de aceleración que transforma la sociedad en periodos de tiempo cada vez más y más cortos. Hemos pasado de milenios a décadas y ahora estamos en la escala de meses o incluso años. Y esto nos deja con una pregunta final que la verdad da un poco de vértigo. Si seguimos esta lógica, el próximo gran cambio tiene que ser todavía más rápido. Si el bucle ya es casi instantáneo, ¿qué pasará cuando la siguiente revolución, una que nos cambie como especie, ocurra no en 30 años, sino en 30 meses o en 30 días? Ahí queda la reflexión.